Bismillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bienvenidos a otra clase de Tafsir, donde tratamos de aprender algo sobre, reflexionar algo sobre los significados del Sagrado Corán. En nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre la Sura 35, versículos 27 y 28. En estos dos versículos, Allah Azza wa Jal nos empieza a hacer reflexionar sobre la belleza y sobre la diversidad de la creación. Digamos que son todas cosas aparentes, para hacernos llegar a, digamos, a dos conclusiones que no son aparentes, digamos, requieren cierta, digamos, profundidad en el pensamiento. El primero es que toda la diversidad proviene de Allah, y entonces toda supuesta superioridad de una creación sobre otra es falsa. Y la segunda es que ese conocimiento de la, digamos, de la diversidad, de la belleza de la creación de Allah, nos debería llevar a tener un conocimiento o una conciencia superior, que es la taqwa, la khashya, el temor, la piedad, la espiritualidad. Y que es, digamos, lo que nos hace acercarnos más a Allah. Pero bueno, este es como una especie de resumen. Vamos como siempre por los versículos y viendo todo lo que tienen para enseñarnos. Entonces, capítulo 35, versículos 27 y 28. El primer versículo Allah dice: Alam tara anna Allah anzala minas sama'i mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Dice: Alam tara, ¿acaso no observas que Allah hace descender del cielo el agua y que con ella hace brotar diversas clases de frutos, y que algunas montañas tienen vetas blancas, rojas y negras de diversos colores? Allah Azza wa Jal comienza este versículo llamándonos a la observación. El verbo tara es ver, es observar. Significa ver más allá, ¿sí? Es decir, Allah Azza wa Jal nos llama a mirar algo que es inmediato, algo que nos rodea, para a través de ver eso, ver algo que está detrás de eso, una sabiduría que está detrás de eso. Y entonces, lo primero que nos dice es que, ¿acaso no ves que es Allah quien hace descender la lluvia? Y, digamos, nosotros vemos la lluvia que desciende, pero ver que es Allah Azza wa Jal quien hace descender la lluvia es algo, digamos, que no es una visión de simple vista, sino que es una conclusión posterior. Pero Allah Azza wa Jal nos llama y nos dice: Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an.
Dice, ¿acaso no ves que es Allah quien hace descender el agua? Y eso no es algo obvio, que es Allah Azza wa Jal quien lo hace descender, pero a través de lo que pasa con el descenso de la lluvia y con el hecho de que la lluvia descende, se supone que deberíamos poder ver que es Allah Azza wa Jal, la sabiduría de Allah Azza wa Jal quien está detrás de eso. Y entonces Allah Azza wa Jal nos dice, ¿es que acaso no ves que Allah hace descender la lluvia? Es decir, es una misma agua la que desciende. Y esa agua es la que le da vida a toda la vegetación. ¿Sí? Es decir, Allah Azza wa Jal a través de la misma agua hace descender, hace brotar una enorme cantidad de frutos. Entonces, tanto la lluvia es una bendición en sí misma, y los que han estado en algún lugar donde hay mucha sequía o es muy desértico, saben exactamente digamos, la bendición que es el agua. Y también, digamos, poder ver la bendición de lo que es la diversidad que Allah Azza wa Jal nos concede a través de esa agua, y que si esa agua que Allah Azza wa Jal hace descender de los cielos no estuviera ahí, toda esa diversidad no sería posible. Porque claro, uno puede decir, bueno, es el hombre el que siembra, es el hombre el ser humano, el que hace, digamos, hasta pueden decir, el que modifica genéticamente las semillas para que las frutas que conocemos estén allí. Pero nada de eso sería posible sin el agua que desciende de los cielos. Si no es Allah Azza wa Jal quien nos concede todo el contexto, nosotros no seríamos capaces de crear nada de eso. Es decir, siempre dependemos de la intervención de Allah Azza wa Jal para descubrir eso. Pero, ¿quién lo puede ver? Quien mira más allá de lo simplemente aparente. Y después Allah Azza wa Jal nos dice, nos sigue invitando a que miremos en la belleza de la creación, y nos menciona algo de lo cual los seres humanos no hemos hecho absolutamente nada. Es algo bello, hermoso, que es, digamos, campo de estudio del por qué, y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, que es las montañas. Y Allah Azza wa Jal dice, las montañas también tienen distintos colores, ¿sí? Y distintas texturas. Puedes ver algunas que son muy blancas, muy claras, y otras que tienen un rojo muy intenso, y otras que son de un profundo negro, ¿sí? Garabib, sud es negro, y Garabib de la palabra Gorab, que es cuervo, ¿sí? Nosotros sabemos que el cuervo es un pájaro muy, muy oscuro. Entonces, es como cuando en español decimos negro azabache, es decir, que es un negro muy, muy, digamos, muy profundo, muy oscuro. Entonces, Allah Azza wa Jal nos llama a mirar en esa reflexión, es decir, cómo en esa diversidad de la creación está digamos, el poder y la sabiduría de Allah, pero que nos quiere mostrar algo que está más allá. Digamos, toda esa belleza exterior está allí para mostrarnos, digamos, como una sabiduría superior. No está todo eso porque sí. Digamos, desde el punto de vista simplemente del conocimiento exterior, lo que los seres humanos investigando la creación hemos descubierto, quizás en los últimos 100 años, es un conocimiento que antes no se tenía. Y ese conocimiento lleva a las personas a sorprenderse de la creación, del por qué. Y algo que sin ese conocimiento antes uno simplemente se maravillaría por ciertas cosas, digamos, superficiales. Quienes tienen ese conocimiento, por ejemplo, de la geología o de la botánica,
se maravillan todavía mucho más con la profundidad de todas esas cosas. Ahora, como digo, toda esta es una descripción externa para tratar de llevarnos, digamos, de un asombro y una maravilla externa de la belleza a una belleza interior, ¿sí? A una sorpresa y admiración interior, más profunda. En el siguiente versículo, Allah Azza wa Jal dice: وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Dice, y que los seres humanos, los animales y los rebaños también los hay de diversos o distintos colores. Los siervos que tienen más temor devocional de Allah son los sabios. Allah es poderoso, absorbedor. Entonces, Allah Azza wa Jal, así como nos hizo mirar la lluvia y los frutos y las montañas, es decir, lo inerte, digamos, el mundo vegetal, ahora nos lleva al mundo animal. Y entonces dice ad-dawab, los animales, los rebaños y el ser humano, es decir, el mundo animal. Nos hace reflexionar sobre la diversidad del mundo animal. Y nos dice, entre los animales hay distintos colores, ¿no es cierto? Y entre los rebaños también hay distintos colores. No todas las vaquitas son del mismo color, no todas las ovejas son del mismo color, son rebaños. Los animales, no todos los animales son del mismo color. ¿Sí? O sea, el burro, el asno, el caballo y la cebra son todos de la misma familia, pero entre ellos hay una diversidad. Y Allah Azza wa Jal dice, وَمِنَ النَّاسِ, y de la gente, es decir, del ser humano, مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ, es decir, también hay distintos colores. Es decir, Allah Azza wa Jal menciona la diferencia de color como algo del plan de Allah. Con lo cual, Allah Azza wa Jal quiere que nosotros nos maravillemos, admiremos. ¿Eh? ¡Wow! ¿Eh? Subhanallah, como glorificado sea Dios, bendito sea Dios por esa diversidad. No somos todos iguales, no somos todos sacados de una máquina en línea. ¿Sí? Allah nos llama a mirar esa diversidad como si fuera una prueba de la existencia de Él. Es decir, que es parte de, digamos, de la sabiduría de la creación, crear seres humanos de distinto color. Ese es el contexto en el cual el Sagrado Corán habla sobre la diversidad de colores de la raza humana. ¿Sí? Porque dice, minan nas, es decir, de los seres humanos, es una sola raza, ¿sí? Hay colores. ¿Sí? Y que se supone que la observación de eso nos tendría que maravillar como creación y llevarnos, elevarnos en el pensamiento a maravillarnos del Creador. ¿Sí? O sea, es maravilloso porque ese es el contexto en el cual Allah Azza wa Jalla habla de la diversidad de colores dentro de la humanidad. Entonces, ¿qué condena esto? ¿O digamos, qué pensamiento critica esto? El racismo. ¿Sí? Ese pensamiento de que un color es superior a otro, o que una persona es superior a otra simplemente por el color de su piel, cuanto más clarito, más puro, cuanto más oscuro, más inferior. Ese pensamiento, el del racismo, está completamente condenado o negado en este versículo. Allah dice, minan nas, de los seres humanos, una única raza, ¿sí? Digamos, un único cuerpo. Hay diversos colores, como algo para maravillarse, ¿sí? Entonces, pensar que un color es superior a otro no tiene espacio dentro de este pensamiento, ¿sí? Segregar
un color es segregar la creación de Allah. Discriminar un color es discriminar la creación de Dios. Es decir, no puede estar dentro de la misma mente ni de la misma fe creer en Dios y discriminar a alguien, un ser, por su color, o segregar a un ser por su color. ¿Sí? Y eso, digamos que eso es algo maravilloso del Islam, porque algo de lo que me siento orgulloso como musulmán es que nuestro libro sagrado y nuestra tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam condena abiertamente el racismo. Y quizás yo soy ignorante de muchos libros sagrados, pero no conozco otro que condene abiertamente el racismo y que condene abiertamente la esclavitud. Fakku rakaba, se liberen los esclavos. ¿Sí? No conozco otro libro sagrado que condene abiertamente el racismo y que condene abiertamente la esclavitud. No lo conozco. Pero es algo de lo cual, y aclaro que soy ignorante de muchos libros sagrados, pero es algo que me hace sentir profundamente orgulloso de ser musulmán. ¿Sí? Que este libro hace 1400 años, con un lenguaje muy claro y un mensaje que no ha sido cambiado, tergiversado, modificado en una sola coma, hace 1400 años hasta ahora, inculcó ese pensamiento hacia ahora, hasta ahora. Y hay muchas historias de estas en el Sagrado Corán y en la tradición de nuestro profeta. Por ejemplo, los sabios dicen que en el Sagrado Corán y de los primeros versículos del Sagrado Corán, está en Surat al-Baqarah esta historia, que es el capítulo número 2 del Corán, se cuenta la historia de la enemistad entre Shaitán, ¿sí? el demonio, el maligno, hacia la humanidad. Y su argumento es: a mí me has creado de fuego y a él lo has creado de barro. Es decir, la excusa que él le dio a Dios para no obedecerlo, para no, inclinarse ante esta creación de Dios, que Dios le estaba diciendo: inclínate a esta creación en obediencia a mí, no porque esta creación sea superior. Es, la excusa o el argumento es: yo soy superior por mi origen. Y entonces los sabios dicen: este es el primer ser en discriminar por el origen. Y lo que claramente condena esta historia es el racismo. Pensar que un ser es superior a otro por su origen. ¿Sí? Puede ser por su raza, puede ser por su país, puede ser por su idioma, puede ser por su cultura. Su origen lo hace sentirse superior a otro ser. ¿Sí? Y por eso, los sabios hacen mucho énfasis en decir que cualquier forma de discriminación, de segregación, de racismo, es seguir el camino del maligno, de Shaitán. No es el camino de la corrección, no es el camino de la virtud, no puede estar dentro de la fe o del comportamiento del musulmán. Eso es el Corán, ¿no es cierto? Y las frases del profeta sallallahu alaihi wasallam son todavía mucho más claras. En el sermón de despedida, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba frente a la mayor cantidad de musulmanes con los cuales él se había encontrado en su vida, había más de 100.000 personas siguiéndolo, haciendo la peregrinación con él, y esto fueron pocos meses antes de su muerte. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Ya ayuhan nas, ala inna rabbukum wahad. Gente, todos ustedes provienen de un solo Señor, o vuestro Señor es uno solo. ¿Sí? Todos los seres humanos provienen de Adán, y Adán fue creado de la tierra. El árabe no tiene ninguna superioridad sobre el no árabe, ni el no árabe tiene alguna superioridad sobre el árabe. El blanco no tiene superioridad sobre el negro, ni el negro tiene superioridad sobre el blanco. Todos son iguales excepto por la piedad
y las buenas acciones que realizan. Digamos, este discurso del profeta sallallahu alaihi wasallam en frente de una multitud de personas rompe con cualquier concepto racista. Claro, el profeta dice, la persona que está al lado de ti es tu hermano. ¿Sí? Todos los musulmanes son hermanos. Su Señor, a quien adoran, de quien provienen, quien los creó, es el mismo. ¿Sí? Y él, digamos, y todos los seres humanos provienen de un ancestro común. ¿Sí? Vaya lenguaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos los seres humanos provienen de un ancestro común, y ese ancestro común, Adán, fue creado de la tierra, es decir, el origen de la humanidad es uno solo. ¿Sí? No es que unos fueron creados de, como Shaitán dijo, yo fui creado de una materia superior, que es el fuego, y él fue creado de la tierra. No. Digamos, todos los seres humanos mirándose entre ellos son horizontales. Todos fueron creados exactamente de lo mismo. ¿Mm? Y por si a alguien no le queda clara esta metáfora, digamos, este lenguaje metafórico del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? o digamos, más que metafórico, mensaje o palabras espirituales del profeta sallallahu alaihi wasallam, viene con una, digamos, con una frase completamente clara, como diciendo, bueno, si no lo entienden con este lenguaje espiritual, como decimos, por ejemplo, acá, dice, se lo explico con plastilina. Y entonces dice, el árabe no es superior al no árabe. ¿Sí? Por si había algunos, obviamente había en esa peregrinación personas que pensaban que los árabes, como era la gente de la tribu de Quraysh, que ellos eran superiores, tenían nobleza sobre el resto de las otras tribus. Entonces les dice en la cara, el árabe no es superior al no árabe. Ojo, pero el no árabe, que podía ser el persa, no sé, quien sea, tampoco es superior al árabe. Es decir que el árabe no es superior no es bajar al árabe. Este no es superior a este, pero este tampoco se crea superior a esto. Con plastilina, claro, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice. Y luego dice, el blanco no tiene superioridad sobre el negro, ni el negro tiene superioridad por el blanco. Es decir, esto no es una cuestión de reinados en la cual aquellos que tienen el poder subyugan a los otros por su raza. Y hay clases y estratos y nada de esto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, ni este es superior al otro, ni este otro es superior al otro, ni el blanco al negro, ni el negro al blanco, ni el árabe al no árabe, ni el no árabe al árabe. Dice, la diferencia entre ellos está en base a la piedad, es decir, los seres humanos son distintos entre sí por algo que hay dentro de su corazón que nadie puede ver, y pueden ser superiores unos a otros por sus obras. Es decir, algunas personas pueden ser más importantes para nosotros o para Dios por lo que hacen. ¿Sí? Entonces, digamos, por lo que ellos mismos hacen, no por algo que puede ser heredado. Entonces, digamos, este es un mensaje increíble que está dentro de este versículo, y algo que, digamos, que nos tiene que llamar, como estamos haciendo un análisis del Corán, que es un libro que nos habla a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es muy fácil para nosotros como musulmanes llenarnos la boca y decir, el Islam enseña que no hay racismo. Y pretender con eso que no hay racismo dentro de nuestras comunidades, ¿sí? O que no hay musulmanes que practican el racismo. Digamos, lo primero es cierto, lo segundo no. Es cierto que el Islam es perfecto, y el Islam condena claramente, tanto en el Corán como en la tradición del profeta, el racismo, la segregación, la discriminación. Ahora, ¿ese es el caso de todos los musulmanes o de todas las sociedades islámicas o musulmanas? La respuesta es no. Y que el Sagrado Corán sea un libro eterno a ser, digamos, recitado constantemente, ser enseñado constantemente, significa que esa problemática es algo que va a permanecer y que hay que seguir, digamos, mirándonos dentro de nosotros mismos, analizándonos dentro de nosotros mismos, y cambiando lo que haya que cambiar en nosotros mismos y en nuestras comunidades
para que nuestras comunidades y nosotros mismos estemos acorde realmente a lo que son las enseñanzas del Sagrado Corán y de la tradición del profeta. ¿Sí? Entonces, a veces es cierto que cuando queremos decir qué es el Islam es perfecto, el Islam condena claramente, sin lugar a ambigüedades, como acabamos de ver, el racismo, la segregación, la discriminación. Ahora, ¿significa eso que no hay en nuestra comunidad? No, eso es falso. Hay muchas comunidades o muchos lugares donde el no árabe no es igual al árabe. O otros lugares del mundo, en Estados Unidos o Europa, donde el no árabe no es superior al árabe. Es decir, hay discriminación de un lado y del otro. ¿Sí? Hay países donde los árabes son ensalzados y países donde los árabes, la palabra árabe es como describir a alguien como árabe es como prácticamente un insulto. Entonces, eso está. Y del color de piel ni hablar. En nuestras comunidades también. Entonces, creo que es algo que nosotros, digamos, se necesita valentía, claro, para mirarse a uno mismo, a ver si uno tiene conceptos racistas, y mirar dentro de nuestras comunidades y ver si existen situaciones de discriminación dentro de, digamos, nuestras comunidades. Ahora, después de esto viene una frase que es innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Dice, los siervos que tienen más temor devocional de Allah son los sabios. Pero claro, esta frase necesita que la analicemos. Porque, digamos, la construcción de la frase, digamos, parte de la oratoria o de digamos, de la lingüística del idioma árabe, es que si se cambia el orden natural de la frase, tiene algún significado. En este caso es el énfasis. La frase sería, las personas que tienen conocimiento son los que más temen a Dios. ¿Sí? Pero eso significa que las personas que tienen conocimiento sería el sujeto y temen a Dios sería el predicado. ¿Sí? Pero en idioma árabe está al revés. Se menciona primero el predicado y después el sujeto. En idioma árabe sería yakhsha Allah, es decir, los que temen a Dios, y Dios sería el predicado o el objeto directo. Min ibadihi al ulama, es el ulama, es el sujeto. ¿Sí? Es decir, los que tienen temor de Dios son aquellas personas que tienen conocimiento. O los que más temen a Dios son los que más tienen conocimiento, porque la palabra ulama es el plural de la palabra alim, que es una persona que sabe, que tiene conocimiento. Entonces, la frase en sí, la construcción de la frase, después de haber hablado de la diversidad y de que esa diversidad debería llevarnos a reflexionar sobre la existencia y sobre la sabiduría, Dios y esta mención del tema de la diversidad de los seres humanos, después de mencionar todo esto, dice, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dice que aquellas personas que tienen más conocimiento son los que más tienen temor de Allah. ¿Y de qué conocimiento está hablando? Porque, digamos, no está hablando del conocimiento de estudiar geología o de estudiar antropología o de estudiar biología. No es ese conocimiento del que está hablando. Porque si no, digamos, esta frase, si estuviera puesto de esa manera, y ese fuera lo que quisiera decir por conocimiento, implicaría que todos los científicos serían creyentes. Pero no es eso lo que quiere decir. Es decir, quienes tienen más temor o conocen más a Dios son los que tienen conocimiento. Pero
el conocimiento al que se está refiriendo es a ese descubrir a través de la creación y de la belleza y la diversidad, descubrir a Dios. Conocer a Allah Azza wa Jal, descubrir a Allah Azza wa Jal. Obviamente el versículo termina diciendo Inna Allah azizun ghafur. Ciertamente Allah es poderoso, absorbedor, que son dos descripciones de Dios, ¿sí? Y dos descripciones que no son fáciles, digamos, de encontrar juntas, Azizun Ghafur, porque Aziz significa que es el que tiene mucha honra, el que tiene mucho poder, el que es la autoridad, ¿sí? Digamos, Aziz es como un nombre que implica autoridad, es decir, uno lo escucha, Aziz es, Dios es grande, ¿no? Como que implica cierto respeto. E inmediatamente el nombre que viene después es Ghafur, que es perdonador, absolvedor, misericordioso, compasivo. Tiene todos esos significados, Ghafur, de Ghafara, que es perdonar. Es decir, primero muestra su autoridad e inmediatamente nos hace cercanos, como si fuera, no teman. Si yo soy todopoderoso, pero no soy justo, no teman de mí. Es decir, pero en el versículo está diciendo Innama yakhsha, y el khashya es una forma de temor, pero no es un temor de miedo, sino que es un temor devocional, un temor espiritual. Significa que el conocimiento de descubrir a Allah a través de toda la belleza de la creación nos lleva a tener este despertar espiritual, ¿sí? De sentir ese respeto y esa admiración por Dios, y uno ver esas montañas o ver esos animales y su diversidad, o ver esas plantas y su diversidad, o ver la lluvia y sentir ese respeto y esa admiración y ese amor por Allah. ¿Sí? Eso, digamos, eso es lo que, como que quiere transmitir ese versículo. Entonces, siempre, subhanallah, que leemos el Corán y somos conscientes de estos significados, cada vez que leamos estos dos versículos, ya no van a ser iguales para nosotros, ¿sí? Nos van a transportar a otro lugar, nos van a transportar a otros significados, nos van a transportar a otra profundidad, como conocimiento y como fe y como espiritualidad. Eso, inshallah, lo que quería compartir con todos ustedes. Quiero Allah hacer del Sagrado Corán la luz de nuestros corazones, la primavera de nuestros corazones, aquello que nos haga ser mejores creyentes y mejores musulmanes. Barakallahu fikum, que Allah los recompense a todos. Nos vemos la semana que viene, inshallah, en otra clase. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.